Vamos a tomar asiento y vamos a ponernos delante del Señor en meditación. Me vais a permitir una cosa, es que, dada la hora que es y por amor al tiempo, no voy a pasar el PowerPoint porque me veo en la necesidad de tener que resumir bastante, ¿no? Pero sí me gustaría invitaros a abrir vuestras Biblias en el capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Mirad, cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo y en el matrimonio, solemos pensar y vienen inconscientemente a nuestra mente los pasajes que sobre el matrimonio el apóstol Pablo habla en 1 de Corintios. Y son pasajes que nos cuesta trabajo de entender y que tal vez pensamos que mejor que no se hubieran escrito, pero ese no es el pensamiento final del apóstol Pablo en cuanto al matrimonio. El pensamiento de lo que es el matrimonio explicado en el contexto general está en Efesios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios que a causa de la tentación de la inmoralidad, que cada uno tome a su propia mujer, o si no puedes aguantar, mejor casar que quemarse, son palabras que el apóstol Pablo dice en unas circunstancias muy especiales. Las dice al comienzo de su ministerio, alrededor de los finales de los años 40, primero de los años 50, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y ahí ocurren dos temas. Primero, Pablo está recién convertido. En segundo lugar, la cristiandad en aquella época pensaba que el regreso de Jesús iba a ser inminente, o sea, que no iba a pasar esa generación sin que regresara Jesús. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere decir, queda poco tiempo, concentraos en prepararos para la venida del Señor y no os distraigáis en otras cosas. Es lo que quiere decir con esas palabras que para algunos son verdaderamente duras. Pero no es que pensara así del matrimonio. Pensaba, bueno, para el tiempo que queda, mejor no meterse en líos. Y ahí encontramos el segundo concepto. El apóstol Pablo era casado. Nunca habla de su mujer, y cuando al principio habla del matrimonio lo hace con cierta osquedad, no sé si existe la palabra, o la acabo de inventar, con cierto resquemor, es la palabra exacta. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo era miembro del Sanedrín. ¿Por qué sabemos que era miembro del Sanedrín? Porque con Esteban, él dice que dio su voto para apedrearlo, y a Esteban lo juzgó el Sanedrín. Y si era miembro del Sanedrín, tenía que tener dos características. La primera, mayor de 30 años, y la segunda, casado. Por lo tanto, en esos dos elementos nosotros sabemos que Pablo era casado. Lo que intuimos es que la experiencia del matrimonio no fue muy grata. Lo que algunos autores piensan es que la mujer se divorció de él cuando se hizo cristiano, porque uno de los pocos motivos por los cuales la mujer se podía divorciar del hombre era que el hombre apostatara de la fe judía. Entonces, esa es una intuición. También habla del dolor que sufrió cuando él dice la espina que llevo en mi corazón. Algunos lo interpretan que era la mujer o la suegra, no sabemos exactamente. Pero no deja de ser interpretaciones. Lo que sí es cierto es que si queremos saber lo que Pablo piensa del matrimonio y de la familia, tenemos que recurrir a Efesios. Y es ahí donde nos vamos a centrar. Pero vamos a tener en cuenta el panorama, varios panoramas importantes. En primer lugar, la epístola a los Efesios es una de las epístolas que se denominan de la cautividad. Es decir, fue escrita cuando Pablo estaba preso en la cárcel. En las epístolas de la cautividad hay dos tipos de epístolas. Una es la de Filipenses y Filemón, en las cuales el apóstol Pablo expresa su esperanza de ser puesto en libertad pronto. Por lo tanto, inferimos que fue al principio del proceso.
La de Efesios y Colosenses, que es la segunda, el otro grupo de epístolas, ahí no aparece ninguna esperanza de ser puesto en libertad, sino al contrario, de que está en el final de su tiempo. Por lo tanto, nosotros inferimos que esas epístolas fueron escritas al final entre los años 60 y hasta el 67, en que fue martirizado en Roma. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque de alguna manera esas dos cartas, igual que segunda de Timoteo, a Timoteo, son una especie del testamento del apóstol Pablo. Es decir, sabiendo que su fin estaba cerca, sabiendo de que su tiempo se había agotado, quiere dejar sintetizado el pensamiento que quiere transmitir a la naciente iglesia. Hemos dicho y diremos un montón de veces que la epístola a los Efesios es un monumento al pensamiento cristiano. Pero tenemos que tener el contexto de la epístola. Vamos a intentar ahora, para poder interpretar las palabras de Pablo correctamente. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que todos hemos sido elegidos para buenas obras. Desde el principio de los tiempos, Dios creó al hombre con el propósito de tener una estrecha y una íntima relación con él. Después el apóstol Pablo habla del pecado, es decir, el pecado que rompe, obstaculiza e impide el proceso de Dios en cada una de nuestras vidas. Y habla como ese pecado llega a bloquear, endurecer, habla como la piedra, como un proceso de petrificación del corazón. En ese proceso de petrificación del corazón, la gracia de Dios, no nuestros medios, ya hemos hablado de la gracia de Dios, interviene para darnos la salvación y pone a nuestra disposición de aquello que hablamos que era el poder de Dios. En ese contexto dice que el hombre que acepta a Jesús sufre por la acción del Espíritu una profunda transformación que le convierte en un nuevo hombre. Y al final de la epístola, en los capítulos 4, 5 y 6, él pone ejemplo cómo se manifiesta el profundo cambio que hay en aquel corazón que ya no está petrificado, sino que ha sido transformado por gracia a través de la acción del Espíritu Santo. Y pone una serie de ejemplos de cómo debe el cristiano vivir o mostrar esa transformación que ha sufrido en su corazón. Al comienzo del capítulo 5 empieza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, más adelante, dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino cada vez veo menos. No seáis, me he perdido. 17. 7, a ver. Bueno, no es da lo mismo, un poco más, voy al 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el buen tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hablar entre vosotros con himnos, con santos, con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias al Señor por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo: someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas
estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó así mismo por ella, para ser santificado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni de qué avergonzarse. Este es el texto completo. Vamos a intentar entender lo que quiere decir el apóstol Pablo. Veamos el contexto de la época, el contexto social. Vamos a ver, el matrimonio en la época que Pablo escribe esta epístola estaba peor que ahora, si es posible. Si es posible. En primer lugar, el matrimonio judío. La mujer pintaba menos que la Tomasa a los títeres. La oración matutina de un hombre era: Señor, te doy gracias porque no me has hecho esclavo, samaritano ni mujer. El concepto de la mujer era que era una posesión. En el mundo griego era parecido. La mujer era la responsable de parir hijos y administrar el patrimonio familiar. No salía de casa si no era acompañada. Y los grandes filósofos a partir del siglo V a.C. decían, bueno, tenemos a la mujer de vida alegre para satisfacernos, a la concubina para cohabitar, y a la mujer para que nos guarde la casa. En ese mismo contexto y en esa misma época, los romanos se van justo a lo contrario. Nos hablaba, por ejemplo, Cicerón, que los años de las mujeres se contaban por los maridos y que había casos de mujeres que en 5 años habían tenido 8 maridos. Y hablaba el contexto de que una mujer se había casado por 21 veces con un hombre que se había casado por 23. Por lo tanto, el matrimonio era algo realmente desastroso. El amor no contaba. El matrimonio se hacía por conveniencia entre las partes. La familia determinaba con la familia quién se casaba con quién y cuándo. Era una institución en franca decadencia. ¿Os suena? Bien. En ese contexto es cuando Pablo se dirige a una iglesia en Éfeso que está en lo que hoy es Asia Menor, con una profunda influencia griega y con una profunda influencia latina o romana. En ese contexto, Pablo utiliza estas palabras. Pero estas palabras de someteos que nos suena tan mal y esas cosas, tenemos que entender el contexto. Está hablando en cómo debe de relacionarse el creyente en diferentes aspectos de la vida. Y debemos empezar a leer en el versículo 21, cuando dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. La palabra que se utiliza aquí, someteos, no es una palabra imperativa, no es algo coercitivo que se hace por obligación. Es el conjunto en el original de 2 palabras que viene a decir que uno le cede el lugar al otro, le da primacía al otro. Y concuerda con el pensamiento de Pablo cuando dice: en cuanto dependa de vosotros, poner al otro por delante de vosotros mismos.
Cuando está diciendo el apóstol Pablo que os sometáis unos a otros en amor, no está diciendo que se subyugue uno sobre otro, ni que uno sobre otro tenga primacía, sino que tú voluntariamente decides dar la preferencia a otro. No es que renuncies, es que cedes. No es que te oprimes, es que apoyas. ¿Entendéis el concepto? Ahora, es muy curioso que a continuación dice las casadas, y en esa frase en el original no tiene verbo. En el original dice las casadas a sus esposos como al Señor. Si tú el 22 le quitas el versículo 21 no tiene sentido, porque el verbo del versículo 22 se sobreentiende del versículo 21. Si nosotros sacamos ese versículo del contexto no quiere decir nada. Las casadas a sus maridos como al Señor. ¿Qué? ¿Estén contentas? ¿Estén afables? No. El apóstol Pablo está diciendo, someteos unos a otros. Ahora, ¿cómo se verifica ese mutuo sometimiento en el contexto del matrimonio? Las mujeres dan primacía a los hombres y los hombres dan primacías a través del amor a las mujeres, porque está enfatizando en aquello que la sociedad no daba. Los hombres no amaban a las mujeres, los hombres las utilizaban. Las mujeres no daban honra ni valor a los hombres, los aguantaban. Y no siempre con una sonrisa en los labios. Lo que está diciendo el apóstol, lo que nos está diciendo, lo que siempre dice la palabra de Dios, es que la relación entre los creyentes, ese cuerpo de Cristo del que nos habla Pablo en el capítulo anterior, se verifica a través de la disposición de todos de no sobresalir y de apoyar y aupar al otro. No poner obstáculos, sino allanar las dificultades para que el otro, el que está a mi lado, pueda desarrollar plenamente toda su capacidad. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y en ese contexto, yo he llamado a este sermón partícipes de la gracia. ¿Por qué podemos hacerlo? Es un apartado importante eso en la epístola a los Efesios. Eso no lo podemos hacer porque nos nazca de nosotros. Eso no lo podemos hacer porque sea consustancial a nuestras personalidades, ni que nazca del amor, entre comillas, que entiende la gente. Eso nace como resultado de reconocer que yo soy lo que soy, no por mis méritos, ni por mis capacidades, ni por mi inteligencia, sino por la gracia de Dios, que actúa en mí, convirtiéndome en una nueva persona a través de su Espíritu. Y lo que pide de mí, que esa gracia, que ese favor inmerecido, del cual yo soy depositario, lo ejerza a sí mismo con todos los que me rodean y especialmente en el contexto del matrimonio. El marido debe de amar a la mujer no porque se lo merezca, sino porque Cristo le amó. La mujer debe de apoyar al hombre, no porque se lo merezca, sino porque Cristo la rescató y le dio una nueva naturaleza. Está diciendo el apóstol Pablo a las mujeres y a los hombres de aquella época,
de que el matrimonio no es una unión de intereses, sino que es parte de una sociedad encastrada en el cuerpo de Cristo y que debe de expresar a través de esa relación lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Es decir, sois partícipes de la gracia, sois llamados a vivir por gracia en todos los que os rodean. La palabra de Dios, pues, exhorta de que el matrimonio debe de tener esas características y la única manera de hacerlo es a través de permitir que el Espíritu Santo cambie mi vida para que pueda ser cada vez más utilizados por Él. Mirad, yo quiero comentaros una cosa. Durante mucho tiempo yo traté de hacer esas cosas por mis propios esfuerzos. Procuré ser un mejor padre, procuré ser un mejor marido, procuré ser mejor pastor, mejor persona. ¿Sabéis qué pasé? Que fracasé estrepitosamente. Cuando entendí, cuando comprendí que no era ese el camino, que para alcanzar ese objetivo debía centrarme exclusivamente en mantener una mayor, más profunda relación con Cristo, en identificarme y asirme más a Él. En la medida que consiguiera eso, lo demás se daría como consecuencia. Hemos oído muchas veces, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Eso es lo que está diciendo en el matrimonio y lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 5 y 6 de Efesios en todas las relaciones. ¿Quieres construir buenas relaciones? ¿Quieres hacer un matrimonio? ¿Quieres hacer una familia que sea un profundo exponente de la presencia de Dios? No te fijes en lo que tiene que hacer el otro. Céntrate en que tu vida sea cada día más estrechamente relacionada con Él. Y Él dará todo lo demás por añadidura. Si no lo hacemos así, conseguimos tres cosas. Primero, un esfuerzo agotador. Segundo, una frustración profunda. Y tercero, un desastre estrepitoso. Amad, respetad, valorar, ensalzar, son los principios del matrimonio cristiano. Son los principios de la vida cristiana. Amén.